La política, compay, como cada jueves recibimos a nuestro colaborador, así como se suena, colaborador. Sí, eso indica que no se le está pagando. Hansel García está con nosotros. Es un favor que nos está haciendo. No, y se va a quedar, y se quedará unos minutos más nuestro invitado de hoy, Cristian Jiménez. Hansel, buenas. Un honor, Correa, me satisface mucho porque crossover ya, también. Crossover. Ya el término empleado ha sido sustituido por el colaborador. Sí, ya, el contratado que okay. Colaborador o colaborador. Lo primero que debo decir, resaltar el verdadero privilegio que constituye para mí poder compartir este plató de informaciones con el señor Cristian Jiménez, que en el caso de Cristian Jiménez, tú tienes que decir, para sentirse cercano a él, que es Cristian Alberto Jiménez, pues eso es todo un prestigio. ¡Oh! Sí, porque eso dice que tú eres cercano a él. Saberte el verdadero nombre. Se me quedó una pregunta. Saberte el segundo nombre, eso es bueno. Ya. Cristian Alberto Jiménez, eso se distingue. ¿Tú qué te sabes mucho segundos? ¿Cuál es el segundo nombre entonces de Rondón? El segundo nombre. No, deja eso así. Mira, Cristian Jiménez, el periodista. ¿Cómo es? Que no conocía a Rondón antes. No, eso así. Un almedio, Rondón. Un pan. Un caballero, Rondón. A mí me dijeron que lo traía. Un señor que lo que hizo fue que toma, nada. Un infeliz. Repartió. Tú sabes que hizo alusión a su apellido. Rondón rondaba. Yo no lo conocí. En el Senado, el Congreso, él rondaba siempre. Pues sí. Perdón, la pregunta que tengo para Cristian, ¿qué se siente? ¿Cómo te sentiste tú el año pasado cuando tu hija comenzó a trabajar en la campaña política de un partido de primera en Estados Unidos? Bueno, me sentí muy emocionado, realmente muy emocionado, porque ella había trabajado en la Florida, cuando la campaña de Hillary Clinton, pero a la Florida. Pero ahora ella, y esa me llamó muy emocionada, yo también muy emocionado, directora del voto latino en todos los Estados Unidos. Y yo no me bombo porque tengo una prima que trabaja con Botello. ¡Zafa! La vida es justa. No, entonces, realmente emocionante, ¿entiendes? Yo le di algunos consejos y eso, porque son 33, 34 años, es un reto muy grande y yo le dije, sobre todo, cuídate porque muchos te van a querer descalificar por la edad, mujer y la edad. Pero probablemente mujer, la edad y latina. Sí. Y sobre todo, probablemente los ataques no vinieran desde el otro idioma, del que no estamos hablando ahora. Del anglosajón. Sino lo mismo de uno. Latino, la misma gente de uno, sí. Ese era un tema que si yo le di consejo era por ahí. Y tuvimos algunas conversaciones, claro. Pero era eso. Y no le dijiste cualquier cosa de greña, la que tú coges para acá. Entonces, y ahí está, muy emocionado. Yo viví con ella muchos momentos, algunos de temores por el comportamiento del presidente Trump, y otros muy emotivos, ¿no? Cuando ya se define el triunfo. El día del ataque al Congreso hablábamos mucho ese día. Pero después del triunfo y bueno, si la pone en una posición, yo también me emocionaré y quizás lo comparta con los dominicanos. Hay buen currículum. Y el solo hecho de ella haber trabajado para sacar a Trump, eso lo compensa todo. Sí, para irnos al lado positivo, ella no trabajó para sacar a Trump. Fue para meter a nuestro presidente. Mira, para que tengamos a nuestro presidente. En el caso de Cristian Jiménez, solo decir que Cristian Jiménez es el periodista que tiene mejor inteligencia emocional de este país. ¿Cuándo estoy Cristian peleando? No, pero que sacarme lo del dinero, él peleaba antes. No. Sí, esa paró una vez. Se fue una vez. Pues yo sé. Oye, yo sueño con quitarme el micrófono así un día en el aire. Sí, yo sueño con y arranca, mira, no es cualquiera. Yo me le quito el micrófono a Iván Ruiz y se lo coloco. Mira, tú me haces la mitad de lo que le hicieron a Cristian en 2 años y yo te suelto el micrófono, dámelo ahora. Claro. Vamos a esto. Cristian, Hansel, Cristian. Política. Vamos. Papel en mano. Vamos a aprender. Problemas que nunca se van a resolver. Suena pesimista, pero que son difíciles y tenemos 200 años en eso. Agua, los rangos primeros. Cristian, recuerda que usted está aquí en calidad de analista. El agua, la luz y la basura, lo dice cualquier oyente. Dígame
la basura y por qué. Dígame el transporte y por qué. Porque es un negocio, porque tiene... Hábleme, vamos a detallarlo con swing. Me gustó eso. Mira, aquí hay un problema cultural de no pago de algunos servicios. Sí. La basura nadie la quiere pagar. Pero también le ha faltado autoridad a los responsables para cobrarla porque no dan un buen servicio. Está el negocio de alcaldías y concejales, los regidores. Sí. La basura es un negocio que en todas partes del mundo es para las alcaldías. Entonces las alcaldías reciben dinero. Aquí las alcaldías tienen que pagar por algo tan importante, por un bien. La basura es un bien, lo que le llaman residuos sólidos. Sí. Entonces tienen que pagar cuando es al contrario. En todas partes del mundo le pagan a las alcaldías para utilizar todo ese material, toda esa posibilidad de negocio que da la basura ya clasificada, tiene plástico, tiene cartón, reciclaje tiene incluso. de todo para producir energía eléctrica. Entonces hay negocios y ocurre que no se ha podido articular lo que ocurre en otras partes del mundo. Entonces, por eso la basura es difícil, por esos negocios que hay entre políticos y el tema cultural del pago, pero sobre todo el negocio. Es exactamente a un negocio que ha salido del ayuntamiento y ha venido a particulares, que bajo amañamiento político, bajo sombrilla política, son los que verdaderamente se lucran de ese negocio. Y el tema cultural, además de no pagar por eso, Cristian, está el tema de ensuciar a la ciudad. El dominicano, y hay que decirlo, por naturaleza, tiende a que, bueno, como hay una autoridad que debe encargarse de recoger la basura, a mí no me importa tirarla. Pero y yo creo que ahí es que radica el gran problema. Miami está a 1 hora 50 minutos. No, pero desde que van al aeropuerto, desde que doblan del peaje al aeropuerto, ya tú no tiras un papel de menta. En el aeropuerto no tiran. Por eso es que yo digo, don Cristian, que las sociedades avanzan con educación y régimen de consecuencias. Y yo creo, desde mi punto de vista, que eso es lo que le falta a esta sociedad. Y más que educación, que es verdad que es deficiente, y no estoy hablando solo de educación académica, estoy hablando de educación estructural, de la menos que estoy hablando de educación académica, claro. Le hace falta régimen de consecuencias, porque la tolerancia ante las malas acciones deben llegar hasta que usted no sabe que es malo. Claro, desde que usted sabe que es malo y usted lo hizo, ya eso tiene que tener consecuencias. La politiquería ha hecho mucho daño, el populismo, claro. Cuando las elecciones eran cada 2 años, que no es malo conceptualmente. Invasiones de tierra, sí. Los políticos la dejaban, rutas que comarcas improvisadas, sin ninguna ruta de salida. Entonces, de nada. La politiquería, el populismo, todavía sigue causando mucho daño. El deje eso así, como dice Correa. País, porque es votos, son votos. Claro que sí. Cuando apenas estaba inaugurada la autopista del Nordeste, la Juan Pablo II, sí. Comenzaron a colocarse las casitas antes de la bomba donde venden la costilla, que son buenísimas. Yo dije, mira, hay 2 casas ahí, manden el tractor. Pero ¿qué? ¿Para dónde se van a ir? Para donde estaban antes. Exacto. ¿Y estaban en algún lugar? Claro. Claro. Señores, fíjense cuando ustedes... ¿Ya hay barrio? No, pero una cosa bárbara y penosa. Y hay unos enganches, hay unos palos que suponen postes de luz. Unas diabluras improvisadas enganchando alambre, wow. De casi kilómetros. Pero un desastre. Entonces, hay un problema de la autoridad. Y el concepto, y el concepto padre de familia es una de las cosas que más daño le ha hecho a este país. Incluso, yo voy más lejos, Cristian, y una vez me atreví a decirlo en un espacio y me acabaron, pero aquí me atrevo a repetirlo. Quizás no voy a correr el mismo riesgo. Que también aquí hay una planificación desmedida, o no hay planificación que debería existir, de la migración interna. No estoy hablando de regulación ni de prohibición, estoy hablando de planificación de la migración interna. Pero eso también es una estructura que tiene que venir desde no de la asistencia social, desde la inversión en el campo, porque de repente una gente tiene 8 tareas de tierra, 10 tareas de tierra en el campo y la suelta y viene para acá con char en un motor,
a engrosar la diablura del tránsito y a aumentar el cordón de miseria del río Sama, por ejemplo, pudiendo vivir tranquilo en su campo. No hay planificación. La Constitución establece el desarrollo de todo el país, de todas las regiones. O sea, constitucionalmente los gobiernos están obligados a ese desarrollo, si no igualitario, que es casi imposible, pero está obligado al desarrollo de todos los lugares, para evitarnos entonces que haya que hacer una ley de excepción para desarrollar algún lugar, para que se tengan que mover la gente hacia el centro al centro del desarrollo, donde está la capital, claro, que es lo que se ha provocado históricamente. Entonces, la autoridad falla, la planificación no ha existido. Yo creo que el único lugar planificado fue la ciudad de Juan Bosch. Sí. Que podría servir como un plan piloto, podría ser. Como plan piloto, con criterios, se llevaron las personas, había sociólogos, había educadores, se construyó una ciudad y se educó para vivir en ella. Oye, la nueva barquita también. Mire, don Cristian, eso que usted dice está tan afianzado y hay una debilidad. La nueva barquita hubo mucho más de lo que he hablado. Y hay una debilidad tan estructural que, por ejemplo, en igualdad de proporciones. González Cuadra estaba. Sí, José Miguel González Cuadra. Por ejemplo, las provincias donde están los polos turísticos más importantes de este país, por ejemplo, el todo incluido de la Romana, cuando tú sales de ese todo incluido y te enfrentas a la ciudad, tú llegas a un pandemonium. Incluso eso impide que el turista quiera salir del todo incluido a pasear en la ciudad porque te atracan, no hay luces, te tira un motorista encima. Entonces, esa debilidad está tan arraigada que los que producen esos polos turísticos no se quedan ni siquiera una proporción ínfima para desarrollar esa ciudad. El caso de transporte. Y eso figura en ley, el desarrollo de las comunidades vinculadas a los polos turísticos no se hace. El caso de transporte, ¿por qué no se va a resolver nunca? Esa sí es dura, eso es terrible. Mira que hay una buena medida y hay un buen concepto a partir de la ley que crea Intran. Sí. Con la alianza público-privada se crea un criterio que figura en la ley para que se puedan tener rutas auspiciadas por sector privado. Por ejemplo, la ruta de la Núñez, que es la primera como alianza público-privada, es privada. O sea, es un grupo de empresarios. Eran choferes, no tenían mucha solvencia, entró Antonio Marte y se formó una empresa, incluso hay capital internacional. Entonces, el Estado tiene la ruta, la opera una empresa. ¿Ganan todos o quién gana ahí? Como está estructurado, ganan todos, porque los que estaban operando la ruta, que eran choferes, están ahora participando en negocios, son parte del negocio. Hay mucho mayor dignidad, limpieza, seguridad y mayores ingresos, más seguridad para ellos. Hay gente que no está de acuerdo. Para mí, en los llamados sindicalistas, que son empresarios informales, hubiese. El problema es que el desorden deja mucho dinero. Claro. Y el orden, o sea, vamos a convertirte en un empresario formal. Ahora, el empresario formal está regulado, paga impuestos. Tú no puedes vender una ruta que es del Estado. Tiene que cumplir normas. Y cobrarle a los choferes 300,000 pesos por una ruta. Sí. Porque 300,000, pero eso era antes. No, la ruta del Estado. Mucho más dinero. La de la Núñez cuesta como 4 y pico ahora mismo. O sea, antes de que hicieran las remodelaciones. ¿Para qué? ¿Para tú concha? No, pero la de la Bolívar cuesta medio millón. Una pregunta. Pero el BMW te lo dan ellos. ¿Te lo dan ellos? Mira, el transporte ha sido, como usted lo señala, compadre, uno de los problemas estructurales de esta ciudad. Sin embargo, hay que reconocerle a los gobiernos de Leonel Fernández el esfuerzo que ha hecho por dignificar, aunque no lo haya logrado, el tránsito y el transporte en la República Dominicana. Empezando por la creación de la ONSA,
Después pasando por el metro, tan criticado en su momento, eso en cuanto a transporte, y en cuanto a tránsito. Tienes que ponerle bendito. Cuando tú vas al metro, te pones bendito. Perdón, y en cuanto bendito metro. Y en cuanto a tránsito, Sí. los túneles y los elevados. Que Que por cierto, el PLD ya no quiere ver la luz al final del túnel. A la luz que se vaya, le dijeron. Yo hubiera ido. Gustavo 78. Sánchez cogió una cuerda con... 78, Es que José se pasa, 79. José no lo quiere mucho y todo. Estrategia. 79 estuvo en una trate, Sí. que fue un esfuerzo serio también con, bueno, hay un técnico Néximo González, de San Francisco de Macorís, creo que entran es. ahora, y es una persona muy calificada. Pero también Oficina ha sido Nacional de Transporte Terrestre. la incompetencia del Estado y la politiquería. Porque como lo que no es, hagámosle fiesta, lo que es el No, Estado. nada no es- cuesta, es de hagámosle fiesta. Y nosotros. como el Estado somos todos, dijo Tres Patines. Además se fueron alimentando los gremios. Sí. Primero Balaguer contaminando los gremios, prostituyendo los gremios, las huelgas terminaban en el despacho Bellondino y todo se fue dañando. Penaban ahí. Todo se fue dañando, entonces engordaban a los gremios con nuevas unidades, hacían unos programas. Bueno, uno de esos grandes programas terminó con muchísima gente presa. Y todo se distorsionó, entonces se convirtieron en empresarios informales irregulares. Y una distorsión enorme que acaba con la organización choferil, que es buena, recordemos una Chocín, Sí. en los años 70. Todavía la botica de una Chocín resuelve en Villa Consuelo. En Villa Consuelo está el local de una Chocín. Sí. Sí, está allá en Villa Consuelo, en la Concesión Bono. Pero es chiquitico así, mira, es chiquitico. Sí, una chocín, una una chocín, una cosita. Miren, yo creo. Y tú ves tú ese viejo ahí. Compadre, haciendo- Una cosita. Hay un problema de ese negocio. Y no es de plato, no es de plato. Pero yo creo en ese concepto de alianza público-privada para el transporte. Piense que los argumentos de Uvieres no son, para mí, no son muy consistentes. De repente te dice, era la ONSA, están sustituyendo, de repente defendiendo al Estado. Entonces, Dios, No oye, defienda, compadre. oye, Dios, hay que Dios le da guagua que no tiene que hija. ¿Verdad? Sí. el el Estado debe ser organizador y si tiene unidades, bueno, OMSA sale de la Núñez, refuerza rutas que son mucho más largas. Hay una ruta que concluye por San Luis y creo que sale de los Alcarrizos. Como Estado. Larguísima. Pero es una gran ruta. Sí. Una gran ruta. Entonces, eso es bueno. Y el metro, que tan incomprendido y tan atacado, Fernández por eso, lo que tiene que tratar cada gobierno es agregar 1 o 2 líneas. Extenderlo, En la claro. concepción primaria, inicial, de toda la obra, si se realizara, que es Alcarrizo por el este de San Luis, Sí. pero hay una Parque Independencia Jaina, hay otra vía por la 27. Y una conexión O sea, si con el se- teleférico también más para allá, Correcto, de este si lado. se puede articular todo Claro. eso, tendríamos una respuesta muy buena al sistema de transporte, a la vialidad en la capital y saldrían automáticamente todos esos carros de concho, no tendrían posibilidades. Porque Y el serían, transporte claro, colectivo es la solución. Integrarlos en esos esquemas Pero público-privados. al igual que el transporte, don Cristian, Correa, mi compadre Gerald y Cuquicá, Freddy, toda la audiencia, yo creo que al igual que el transporte, los problemas estructurales de esta sociedad no se resuelven porque cada presidente se preocupa de dejar su impronta y de distanciarse del otro. Claro. Y no la continuación. Por ejemplo, lo divido de la siguiente manera. Trujillo, con todos los años del mundo, obviamente, pero fue el gran constructor de este país. Le decían bot. Trujillo construyó este país. Bob Trujillo. Los dictadores... Claro, porque en esos se estilan, Sí. en eso se estilan, en eso se sustentan. Los dictadores Por ejemplo, hacen ese trabajo para eso. Claro, para eso ahí. pero está bien. Excepción del vecino. Compadre, Sí, pero solo De quizá. Por asunto por asunto de tiempo, me gustaría entonces, Cristian, ya nos fuimos ya a nivel de transporte y a nivel y hablamos de la basura. Entonces, También, el agua. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la búsqueda del agua? Porque nosotros, o sea, los contribuyentes ciudadanos no nos damos cuenta. O es que la búsqueda del agua también es inolora e incolora. No, tiene mucho color. Sí. Y huele bien. Un negocio que huele bien. Algunos negocios hieden.
hay un tema con esto. El Estado, los gobiernos nunca han podido suplir el agua suficiente. O sea que hay muchos barrios en el Gran Santo Domingo no tienen agua. Exacto. Mucha del agua se pierde. Pero también Los la gobiernos calidad. no les gusta enterrar dinero. Entonces, si tú quieres hacer una sustitución para disminuir pérdidas de agua por tuberías viejas, dañadas, malos materiales malos, tú tienes que enterrar dinero. Claro. Entonces no puedes hacer un anuncio luego, esto lo hizo Balaguer. Esto lo hizo fulano. Porque es el no sello. se ve. Y eso tiene muchas dificultades, igual que el agua residual. Y aquí los Ese es un problema. Aquí, en la parte suroeste de la ciudad, de que hay agua residual. Después nosotros en casi toda la capital y el Gran Santo Domingo, está enterrado de un lado el pozo, por ejemplo aquí en Naco, que hay muchos edificios, hay muchos pozos, y por el otro lado está enterrado lo otro. Sí. Y a Se veces junta todo, encuentra- Se cruzan. Eso es Lo que parte. tú entiendes. A veces y a veces se organizan. Y sube de todo. Entonces, hay serios problemas de abastecimiento de agua. El agua se pierde. Estos días conversábamos con Fellito Suberví. Entonces, hay una época de lluvia, faltan unas presas, la de Jaina, bueno, a los perredistas no se les puede recordar y a sus hijos, PRMistas, Madrigal, pero faltan presas, faltan recoger el agua, contener el agua, organizar esto. Si falta empresa, metemos la pastora. ¿Qué tal? Qué complicada está la pastora. Pero Sí, además, porque- Está complicado. pero además el Qué abastecimiento. complicada está la pastora. Está muy complicado. la pastora. Que le ore mucho a Dios. Ahora que se va a Que se- va a llegar oye, ahí, que se ya. ponga de rodillas la Mucha- pastora. pero Otra el vez. pastor más, ¿Eh? el pastor va a estar más complicado. Sí, porque mientras tanto, tiene que hablar ella. Sí, pero él era el de todas las posibilidades. Además, Ay, Me acuerdo de ese- una pastora que estaba en una iglesia ahí en La Hicieron Tunti. ¿Cómo barro. se llama La Tunti? Cáceres. Ok. ¿Sí? que, Ey, solo completando el un veterano tema. como tú que te quería estar al lado de Cuquín. El tema del agua, Cristian, además del abastecimiento de este preciado Compadre, líquido, se lo voy a decir como Martín Esposo a Olimato. Oli, 2 minutos, Oli, que van a hacer. Oli, 2 minutos, dale. además del abastecimiento, don Cristian, la potabilidad del agua. no, Y sí. que es un negocio redondo que obviamente no se va a solucionar porque entonces el comercio del que vende esa agua potable, ¿de qué va a vivir y de qué va a sacar sus cuartos de campaña? Pero hay algo muy O sea, Ay, esto viene siendo Dios. un negocio insoportable. Exacto. insoportable. Pero además, el agua, la potabilidad del agua, el costo por potabilidad y llevar el agua a la casa es más alto que lo que pagan las personas por el agua. Sí, Pero ocurre que están los grandes negocios de agua. claro. Que dan Bueno. cuarto en campaña. Sí, Usted tiene entonces amigos que reciben tipo el de agua, agua, entonces. reciben un agua potabilizada Sí. para ellos hacer negocio. Y ellos la pagan prácticamente casi igual que como la pagamos nosotros. No, usted quiere hacer un negocio Claro. y vender la cara. Yo creo que subió ahora hasta 70 o 60. Hace a 80 y 90 hasta el 80, botellón. Tú tienes que Claro ir, que tú sí. tienes que verme en un sitio que llena. tú le Y dejas yo los- voy con mis 5 botellones. Claro. Correa, sí, Correa, saludos, ¿cómo estamos? Lléname 5. Ya. A mí 5. No, Correa. Pero el botellón está a ¿Quién? 80 pesos y hay que Correa, dejarle los días al Correa, delivery, yo los te he 20 al visto en el delivery. cine, Correa. Yo te he visto en el cine. Ah, No, sí. Entonces, 5 No, botellones. Correa, sí. ve, Correa, amigo mío. Cine. No. Entonces, don Cristian, yo creo que hasta que aquí, y uno puede soñar, la quimera pudiera existir en algún momento, hasta que aquí nos llegue un gobernante o unos gobernantes que decidan no solo pensar en elecciones, sino pensar en transformaciones. Entonces aquí pudiéramos quizá resolver o empezar a resolver algunos de los problemas estructurales de esta Una de sociedad. las- Cuando quizás mis nietos lo verán, Una de uno las no sabe. críticas que yo le tengo al PLD, pues, además de lo desorden, corrupción, todo eso, y muchas cosas más. Por el María se va. Yo le decía a algunos amigos, Para cerrar arriba. señores, ustedes tienen el control de todo. Si no se hacen cambios profundos ahora, no se van a hacer. Porque si gana el PRD en ese momento, era de hace unos años, y luego lo decía cuando nació el PRM es un partido en construcción. El PRM le falta fortaleza,
para grandes cambios. Ahora está en una coyuntura favorable Sí. que está avanzando y eso es positivo para introducir cambios y está tomando iniciativas muy importantes porque está en esos amores, ¿no? Y el presidente Abinader lo está aprovechando bien. Pero las grandes transformaciones son con partidos fuertes, con estructuras fuertes. El PLD lo llegó a dominar todo. Bueno, cambió la constitución en varias horas. Sí. Y después le va a hacer otra vez. Si no se hace una... No, y la cambió en el 2010. No, la constitución de aquí es una mountain bike, un cambio por cualquier baile le meten. Entonces, voluntad política. Ahora hay una coyuntura, repito, favorable que se pueden hacer. Lo que el PLD se entretiene, PLD ahí, expediente, viaje a la justicia, preso, el tema motreto de Congreso que están haciendo. Todas estas cosas se pueden avanzar. Pero una coyuntura, don Cristian, que puede dar sus resultados si no se piensa de manera electoral. Claro. Porque, por ejemplo, el claro. presidente, con su batuta en la mano, está marcando una música y muy bien. Pero no toda la banda le está siguiendo. Claro, porque la banda está atenta a construir proyectos individuales. Es que son hijos del PRD. Bueno, ya usted lo explicó todo. Cristian, gracias. Hansel, gracias por compartir el segmento de la política acompaña en el día de hoy en De Su Cuenta Radio Show con el maestro Cristian Jiménez. A los amigos oyentes, manténganse en sintonía que cerramos con otro bloque de entretenimiento. Cristian, ¿dónde te oímos? ¿Dónde te vemos? Tu canal de YouTube. En La Super 7. 7 en la mañana, 7 a 11, el show mediodía, martes y jueves. El programa tuyo te estoy... Oye, A la hora del noticiero. Don Cristian, que ahí en la Super 7 yo vi un micrófono que lo ponen al lado, que sobra. ¿que está vacío? Sí, está vacío. ¡Se tiró!